Lo siguiente es distinto. Vamos a parar un momento con las charlas, con los monólogos y vamos a hacer una mesa redonda, que en principio suena muy aburrido, pero la vamos a hacer de una forma distinta. Vamos a interpretarla, vamos a plantear una realidad distinta. La Tierra va a acabar, va a desaparecer. Y la humanidad tiene que ir a otro planeta, tiene que sobrevivir. 4 científicos se agolpan a las puertas del último cohete que va a partir al nuevo territorio espacial donde puede sobrevivir la humanidad, pero solo hay 2 plazas. La forma de decidir quién va a ir a ese viaje espacial y va a salvarse va a ser a través de la mesa redonda y de vuestras votaciones. Este es el contexto. Vamos a empezarlo en breve, pero yo creo que lo primero que tengo que hacer, sin lugar a dudas, es presentar a la gente que va a participar en la mesa redonda. La primera persona de la lista, la conocéis de esta mañana, es Alberto Aparici. Después, Lidia Monzó. Y los 2 siguientes todavía no los conocéis, pero tenemos a Alessandra Campo y a Santi García. Alessandra Campo es enfermera especializada en medicina, en salud mental. Además está estudiando psicología y es divulgadora y muy buena. Está montando un proyecto chulísimo en el País Vasco. Y al lado tenemos a Santi García, que es matemático. Eso lo sabe todo el mundo. Y además es divulgador, monologuista en FameLab, ha salido en la televisión, en Órbita Laica, en un montón de sitios que si me pongo a enumerar no acabaremos. Con lo que este es nuestro plantel y vamos a empezar la mesa. ¿He ganado ya o todavía no? Yo estoy muy tranquilo, yo creo que gano yo seguro, vamos. A mí me habéis dicho esto, va a haber un debate aquí mortal. Ganas tú, ya has tomado como el turno de palabra y la mesa es tuya. Bueno, pues vamos a debatir eso. Voy a comentaros un poco cuál es la realidad. El mundo se acaba porque, bueno, pues a alguien se le ha ido un poco de la mano el tema de la nanociencia, posiblemente a Elena Pinilla, no sé si sigue por ahí nuestra ponente, y ha creado unas pequeñas máquinas autorreplicables llamadas máquinas de von Neumann que están cargándose el mundo. Están replicándose tanto que generan un polvo microscópico que está cubriéndolo todo y acabando con las plantas, con los animales. Es lo que se llama la plaga gris. La forma es evitarlo. Tenemos una colonia marciana, un hábitat preparado en la superficie de Marte, concretamente en el Valle Marineris, un cañón enorme que hay allí y posiblemente la zona más segura para poder hacer una colonia humana. Entre estas 4 personas tendremos que decidir quién merece la pena que nos llevemos nosotros. Porque tenemos un físico, una biotecnóloga, una psicóloga y un matemático. No parecen muy prácticos, ¿no? Así empezamos, pero realmente yo creo que, como ya realmente he dicho lo que habéis estudiado, y eso ha quedado claro, lo primero que podemos hacer es plantear pues, qué aplicaciones tiene en el día a día lo que habéis estudiado. Podemos empezar por Alberto y seguimos avanzando hacia Santi. Alberto. Vamos a ver, toda la tecnología que ellos, tenemos, vale, sí, toda la tecnología que tenemos proviene de investigación básica en física a lo largo del mediados del siglo XX. Sin física no habríamos tenido transistores, sin física no habríamos tenido electrónica rápida, sin física no tendríamos nada de todo esto que hay aquí. Seguiríamos funcionando con antorchas y con lamparitas de gas. O sea que, vamos, si en el entorno, si en el hábitat marciano tú quieres tener una antorcha, que se está muy bien con una antorcha, pues no lleves un físico. Entonces, pero si quieres tener algo... Entonces los micrófonos estos también son cosa vuestra. Hombre. Vale. Oye, este es mío. Este es tuyo. Lo hice yo. Tu proyecto de fin de carrera. Y Pero está muy bien eso de tener radio, etc. Pero habrá que comer, ¿no? Y esas cosas, lo primero, mantenernos vivos. ¿Y puedes tanto aportar aquí eso? Como allí. Por lo tanto, la biotecnología está en todas partes, como dato, que lo sepáis. Por ejemplo, en la agricultura podemos hacer plantas resistentes a todo lo que queramos, a sequías, a herbicidas, a plagas. ¿Que nos encontraremos en Marte? No lo sabemos. Así que hay que hacer alimentos que resistan cosas para poder sobrevivir. O sea, por ahora lo que tenemos es construyo cosas, que un niño con el Mecano hace lo mismo.
Ya, pero el niño lo hace aleatoriamente y el físico lo hace sabiendo lo que hace. Sobre todo normalmente. Algunos físicos. Vale, algunos físicos. Entonces, tenemos eso. Tenemos el tema de la alimentación, que claramente para mí es bastante básico. Como gallego no lo perdono. Yo tengo que decir que yo puedo comer aunque no tenga una biotecnóloga, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿Qué comerías? pues comida. Ecuaciones. Maravilloso. Bueno, Alessandra, háblanos de tu caso. ¿Qué es lo que puede aportar la psicología a una expedición así? O al día a día, mejor, al día a día. Bueno, yo creo que aquí nos estamos centrando demasiado en defender que la ciencia de cada uno y de cada una está en todo lo que conocemos, lo que tenemos aquí, en la Tierra. Sin embargo, hay que preguntarse, ¿no? ¿Quiénes son los que han llevado a la mierda a la Tierra? Somos nosotros, somos nosotras, es el ser humano. ¿Quiénes son quienes nos vamos a tener que trasladar a otro lugar? Somos nosotras, somos nosotros, nada más, nadie más. Desde la psicología se estudia el comportamiento humano. Quizás lo más relevante de la psicología es que ha conseguido ver cómo se puede modificar la conducta humana. Eso, permíteme que te diga, puede hacer que allá donde vayamos no repliquemos los errores que hemos cometido aquí. Pero repito, antes de poder controlar el comportamiento humano hay que estar vivos para hacerlo. Entre el meeting y la respuesta de Zasca vamos servidísimos. Santi, las matemáticas. Es que yo esperaba aquí un nivel más alto, la verdad. Estoy aquí escuchando. Estoy escuchando aquí, yo que sé, cosas que son de primer curso, de lo que estáis hablando. A ver, esperaba algo más innovador en la física, que decir, la física está en todo, ¿no? Esto lo dicen los químicos, los biólogos, lo dicen todos, y los matemáticos también lo decimos, por supuesto. Pero es que nosotros somos el paso primero, es decir, somos la base de todas las ciencias. Este castillo de naipes que te han montado en la cabeza, Alberto, se te cae sin esa base, vamos. Es decir, ya va a empezar, no hacéis nada más, es decir, no vais a crecer, no vais a llegar muy lejos. Déjame que lo exprese de otra manera. Pero espérate, yo sigo. Vale. Comida, estáis hablando de comida. No sé vosotros, yo he vivido en un piso de estudiantes y a mí no me ha pasado nada. Y he comido, bueno, mucha pasta, exceso de pasta y todo eso, no pasa nada, pero aquí estoy bien sano y tal. Y en psicología, bueno, ya hemos ciencia, ¿no? A eso. Estamos hablando al final aquí... Yo, perdón, pero es que en psicología por lo menos tenemos un objeto de estudio real y no abstracto. ¡Oh, qué problemón! ¡Qué problemón! Maravilloso. Bueno, simplemente creo que aquí hay un problema de ciencias básicas y de ciencias aplicadas. Yo creo que las matemáticas las tocan las dos y aquí la básica somos la base, que hasta ahí está bien, y la aplicada nosotros optimizamos. Vosotros estáis a veces un poco haciendo los estudios a lo loco y yo creo que hay que medir eso. Entonces, básicamente diríamos que la matemática vale para un roto y para un descosido y para lo que sea. Ese es mi eslogan de vida. Perfecto. Vale, bueno. Me parece un buen eslogan, mi eslogan es peor. Entonces, veamos, tenemos ya eso más o menos claro, que pueden hacer para el día a día, pero mirando un poco atrás, la ciencia lleva mucho tiempo. Que me digan que vale para construir cositas, para comer y tal, sí, pero han pasado cosas más épicas. Así que, Alberto, ¿qué es lo más potente o interesante que ha hecho la física por la naturaleza, por la sociedad, por todo? Lo más potente que ha hecho la física por la sociedad. No vale que digas tú. No estaba pensando eso. Estaba pensando en si elegir algo tecnológico o algo conceptual, porque lo grande de la física es que nos ha aportado en ambas cosas. Tecnológicamente nos ha dado todo esto con lo que estamos haciendo este evento hoy y, por lo tanto, podemos comunicarnos, podemos detectar cosas a distancia, podemos calentarnos, porque antes solo podíamos calentarnos con reacciones químicas y ahora podemos hacerlo. Pero una preguntita. Si tu defensa es que los físicos podéis construir cosas, ¿no es más interesante que busquemos a un ingeniero? Ya, pero como no tenemos, como solo somos nosotros cuatro los que nos agolpamos ante la puerta... Claro, claro. Pues esto es lo que hay. Pero, además, puedo decirte que conceptualmente también hemos añadido cosas. Los físicos quitamos tonterías de la cabeza. Vale. Cuando los físicos... A los ingenieros les como viene los bien eso, ¿no? psicólogos. Sí, bueno... No sé, pregunto. ¿Tengo que meterme con los ingenieros? No sé, es decisión tuya. Podría pasarme toda la hora. Sé que lo disfrutarías. Sí, no sé, quiero decir, para poder quitarle cosas de la cabeza a un ingeniero antes debería tener alguna. Pero bueno, da igual.
Qué gratuito, ¿eh? Ogmios y Febadik no se hacen responsables de ninguna de las opiniones vertidas sobre esta mesa. Pero déjame que termine con mi punto. Termina. Que es que cuando los físicos descubrimos que la Tierra no es el centro del universo, cuando los físicos descubrimos que la Vía Láctea ni siquiera está en el centro del universo, de hecho, cuando descubrimos que ni siquiera hay un centro del universo, hay muchas tonterías que se nos quitan de la cabeza. Y esas tonterías ayudan a que las sociedades funcionen mejor. Sin ese conocimiento, pues las sociedades seguirían estando metidas en cosas medio supersticiosas. Vale, entonces lo más importante que ha hecho la física por la sociedad es quitar tonterías de la cabeza. Entonces... Lo que hace un psicólogo, pero más barato. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es que... Entonces, vamos a cambiar un poco el orden ya que han apelado a los psicólogos. Alessandra, ¿qué dirías que es lo más potente que ha hecho la psicología por la sociedad? Y no digas Freud. Igual es un poco aventurado, pero me atrevería a sacar a Freud de esta mesa de debate. Sí, por favor. Sí, sin duda alguna. Aquí de hecho, no. quizás eso es lo más peligroso, ¿no? Pensar que dentro de la psicología se engloban, pues bueno, cosas que sabemos hoy en día que son pseudociencias y que no tiene pinta de que van a llegar mucho más allá. Así que sí que quiero centrar que el mayor avance de la psicología ha sido precisamente el poder... Había un quinto contendiente que está aquí debajo y nos quiere matar. Hay puntapiés por aquí Chicos, abajo. chicos, hay que debatir con la palabra. No vale Violencia utilizar- física. ¿Por dónde vamos? La psicología. La psicología libro. ha permitido estudiar cómo nos comportamos los humanos, las personas, no cómo nos comportamos, sino cómo el entorno, cómo el contexto influye en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, cómo cada cosa, cada input, cada estímulo que sucede a nuestro alrededor puede ser una palabra de un matemático, O unos números. puede ser una relación de amistad, puede ser haber perdido el autobús por la mañana, puede ser absolutamente todo lo que os imaginéis, todo lo que sucede a vuestro alrededor os cambia y os hace comportaros de una u otra manera. Esto lo estudia la psicología. Este ha sido el mayor aporte que esta ciencia ha hecho y hará jamás a la humanidad. ¿Puedo añadir? Hacer Sí, una pero pequeña- después de los aplausos, por favor. Totalmente inmerecidos, ¿eh? Ahora. Yo tengo que decir que todo eso es cierto y la psicología es muy importante. Y de hecho, lo digo muy en serio, o sea, de hecho, muchos de nosotros a lo mejor deberíamos ir más al psicólogo de lo que creemos. Y esto no es broma. O sea, creo que una... ¿Cedes tu puesto? No, lo que estoy diciendo... Di que no. sí, cédelo. Lo que estoy diciendo es, en la Tierra necesitamos psicólogos y probablemente deberíamos usarlos más. En Marte necesitamos respirar y sobrevivir. Entonces no estoy seguro de si es la prioridad. ¿Y quién Creo te va a que hacer es- respirar? creo Las que es- bacterias que terraformarán la nueva atmósfera. Aquí cada uno tirando para su Y terreno. hablando... Uno. Y hablando de eso, entonces, Lidia, ¿qué es lo que crees que ha sido más potente, que le ha aportado la biotecnología o la biomedicina o todos estos campos a la ciencia y a la humanidad? Pues es una pregunta un poco subjetiva, porque según a quien le preguntes, por ejemplo, le preguntas a alguien de Castilla-La Mancha, te dirá el vino, el queso, ¿no? O aquí diremos la cerveza. Todos son productos biotecnológicos o gracias a la biotecnología, como dato. Pero yo creo que, aparte de dar un apoyo a toda la alimentación mundial, lo que requiere el mundo, el tema vacunas. Se ha conseguido erradicar enfermedades que acaban con millones de vidas. ¿Y quién sabe a qué nos enfrentaremos en este nuevo planeta? Alguien tendrá que secuenciar el genoma de esos nuevos bichos que encontremos para defendernos de ellos, ¿no? Y no matarlos, porque los amamos siempre con amor. Pero defendernos y vivir todos en armonía. Y eso se hace comprendiendo el entorno y proporcionando una atmósfera respirable. ¿Y quién lo puede hacer? Un psicólogo, ¿no? Pero no solo tenemos que No, no generar puede. vacunas, tenemos que conseguir que las personas quieran administrárselas. Esto es un peligro que existe hoy en día y que quizás la psicología permitiese explicar por qué se da y cómo solucionarla. Está muy bien tener toda la tecnología, todos los avances posibles, pero si luego las personas no somos capaces de darles la dirección que se debe y, sí, digamos que intentar conducir a que las personas sepan que hay que beneficiarse de esos avances, no vamos a ninguna parte. Santi, y después de todo esto, Yo ¿qué es que- es lo que han hecho las mates? Joder,
El matemático ya lo descartamos. queda ¿no? algo. Estoy un poco al margen porque aquí, como se nota que estamos en campaña política, que estés aquí todo con unos aires. A ver, yo no tengo por qué vender nada porque es que la historia habla por sí sola. ¿Cómo se nota que no abrís los diccionarios y leéis, por ejemplo, la definición de matemáticas antes? Matemáticas, os habéis quedado, se ve el concepto antiguo. Yo tengo amigos de letras y tienen el mismo concepto que vosotros, que es que las matemáticas son máquinas de calcular, ¿no? Es decir, que los matemáticos, ¿qué hacen? ¿Para qué sirven los matemáticos? Para hacer cuentas, ¿no? Muy rápidas, ¿no? Dividimos entre 7 en la carrera, ¿no? Muchas veces. Pues no, hacemos otras cosas. De hecho, la definición en el diccionario antes era que las matemáticas eran la ciencia de los números. Llegaron los de geometría, se cabrearon y dijeron, oye, que nosotros no estudiamos los números. Entonces dijeron, vale, es la ciencia de los números y las formas. Y dijeron entonces los topólogos, dice, oye, que a nosotros nos da igual la medida y nos da igual la forma, nos importa la estructura. Dice, vale, y los lógicos también dijeron, oye, ¿y la lógica qué hace la lógica? Entonces dijeron, vale, pues la ciencia de los números, las formas y las relaciones. Así que todo esto que estáis hablando, al final estáis hablando de matemáticas sin saberlo. ¿No? Ya. La pequeña, no, en serio. La mini objeción que yo pondría es que está muy bien saber de estructuras, relaciones y todo esto, pero que es que si necesitas 10 años de estudio para conseguir hacernos sobrevivir, hombre, no sé yo si eres el candidato más guay. Yo no es por nada, pero cuando hay un estudio por ahí, cuando tú publicas algo en plan, se ha descubierto un nuevo tratamiento, todo esto necesita también un proceso de testeo y todo esto. Pero cuando sale un modelo matemático, tú cuando pones un modelo matemático describe tal enfermedad. Por ejemplo, ¿cómo empezó la epidemiología? Empezó con el señor John Snow, el de Winter is Coming, ¿no? El otro, ¿vale? Y con matemáticas supo detectar dónde estaba el origen del mal, en este caso, era Mordor, ahí, pues lo detectó. Y eso se hace con matemáticas de forma reproducible. Que vosotros estáis hablando de cosas muy prácticas, pero esto al día siguiente se os caducan las cosas y ¿qué hacemos? Las matemáticas no caducan tanto, No caducan nunca. Sería, pues entonces está bien, las matemáticas son un bien no perecedero. Eso es lo que puede aportar. Es el eslogan de mi vida también. Vamos a ir a algo un poquito más concreto, ¿vale? Porque estamos hablando de lo que ha aportado a la historia, que está muy bien, pero vamos a ser prácticos. Esto es para un viaje a Marte. Es para un viaje a un hábitat artificial que hemos formado allí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y como le he dado el turno 2 veces por último a Santi, vamos a empezar con él. ¿Qué hago yo en Marte, no? Es la cosa. ¿Qué haces tú en Marte y por qué queremos que vengas con nosotros? Pues, hombre, porque soy un tío muy simpático, para empezar. Es que la vida, como saben los psicólogos, lo importante es al final, la convivencia. Al final es lo más difícil, ¿eh? Que en Gran Hermano lo que ocurre al final es ganar la convivencia. Pues esto es igual. Es un periodo muy intenso y hay que vivirlo. Y después que ya te digo, hay que volver al origen de la historia. ¿Cómo educas a una sociedad nueva que tiene que renacer? Pues vamos un poco a la civilización más avanzada de las últimas que hemos tenido, vamos a los griegos, que son los que más me gustan a mí, los pitagóricos, y los pitagóricos describieron lo que se ha quedado en nuestra cultura durante 2000 años, que es la educación, que ahora mismo hablamos de ciencias y letras, esto es un error, una muralla que hay que derribar, estamos todos de acuerdo con eso, pero ellos crearon lo que era el quatriennium y el trinium. El quatriennium consistía en 4 ciencias del conocimiento, estaba aritmética, geometría, música y astronomía. Básicamente eran matemáticas. Y después el otro, el trinium, estaba lógica, retórica y gramática. Lógica en matemáticas, retórica, filosofía, bueno, tal, y gramática, yo he aprendido a hablar, ¿sabes? Me ha costado un tiempo, yo que soy de Murcia, pero me ha costado más que a los demás, pero he llegado, ¿sabes? Sí. Lo que quiero decir es que al final es volver al origen, volver a la educación primaria que hay y decir, con ese sistema, un matemático tú lo colocas ahí y en Marte sobrevivimos como sobrevivimos en cualquier nuevo planeta. Hay que empezar de cero. Yo quiero comprobar si he entendido bien la intervención de Santi en mi momento. ¿Por su acento o por qué? Vale, en mi momento política de la tarde. Entonces, si nos llevamos a Santi a Marte, vamos a tener una sociedad de la Edad Media. Es un poco antes. Esta es lo que yo me he quedado. Esto se mantuvo hasta el Renacimiento. Isaac Newton, que tanto te flipa a ti, ¿no? Que te pone así cachondete. Pues Isaac Newton aprendió con este sistema, ¿eh? No pensé que... Bueno, Lidia, ¿cuál es tu opinión? No, yo reconozco que la psicología, súper importante, persona que hace tesis, problemas mentales, sí. Y tanto la matemática también, pero ahora mismo estamos intentando sobrevivir. Y serían lujos ahora mismo. Lo primero que hay que hacer es llegar
respirar, poder comer. Y ya poco a poco surgen los lujos y podremos tratarnos la mente, volver a observar el espacio y definir leyes. Y, ay, el árbol hace este ángulo con la tierra, qué bonito. Pero bien alimentados, ¿no? Y una pregunta, si el tema se trata de que la biotecnología puede aportarnos alimentos, supervivencia y tal, ¿por qué no nos llevamos a Matt Damon? Exacto, lo primero que quería añadir, perdón por gritar, un físico, aquí. Hola. Que lo primero que hizo Matt Damon, porque no podía volar, fue liberar peso de su nave. Estamos hablando de la película The Martian, El Exactamente. Marciano. Tenía que llegar a la atmósfera y pesaba mucho la nave, así que no iba a poder salvarse. Y él pensó, quito peso. ¿Tú por qué no has pensado poner 2 cinturones más? Somos 4. ¿No podías resolver esa ecuación? Eso es ¿Qué culpa harás del... en Marte? Eso es culpa del ingeniero. Los Está usa claro, para ¿no? cuando quiere, ¿eh? Por eso no Qué tío. Cuando le interesa el Yo he llegado a una conclusión después de todo esto y es que ninguno de estas 3 personas se pone muy de acuerdo. Y 2, o sea, al menos una de ellas va a entrar en la nave por necesidad. Entonces, si esto va a ser el día a día, ¿qué puede aportar la psicología a todo esto? ¿Un poquito de tranquilidad? Yo creo que se está hablando muchísimo de lo que necesitamos cuando lleguemos a Marte, pero primero hay que llegar y primero también, no sé si la colonia está ya decidida a quiénes vamos a ir, pero desde luego esto necesita una preparación. No podemos someternos a un cambio tan brutal sin prepararnos para saber qué es cómo enfrentarnos al estrés que eso nos va a ocasionar. Ese viaje, ¿cuánto va a durar? 8 meses. 8 meses, es un huevo, es mogollón. Es mogollón. Pueden pasar muchísimas cosas. Estamos en un terreno completamente inexplorado. La gente puede enfermar, la gente puede morir, la gente puede simplemente querer volver atrás y arrepentirse de haberse subido a esta nave. Necesitamos tenerlo todo bajo control, tener el entorno bajo control y ver cómo eso nos puede afectar. No sé si os suena el síndrome de Ulises, por ejemplo, que es un síndrome de estrés brutal al que están sometidas las personas que hoy en día se ven forzadas a abandonar sus hogares y a migrar a otros territorios. Eso en nuestro propio planeta, en la Tierra. No me quiero imaginar el cambio tan brutal que tiene que ser y las dificultades que nos vamos a encontrar simplemente cuando demos un paso hacia esa nave. Va a ser una auténtica pasada y tenemos que estar preparados y preparadas. Y esto solo lo conseguimos hacer si metemos la psicología en esa nave, si mantenemos estos conocimientos. Porque no vale de nada que luego cuando lleguemos allí tengamos que comer o tengamos que vacunas ponernos si estamos totalmente destrozados y destrozadas por dentro. Pero esto Pues en yo- España tenemos fuga de cerebros, estamos acostumbrados a todo esto y mucho más, ¿eh? Si el problema, en mi caso, si el problema es el desestrés y el agobio en la nave, como alguien me pedía, la biotecnología es capaz de hacer gatitos fluorescentes o cualquier animal bonito que os guste. Hoy más suave. O patatas Lili acaba de grandes ganar. Así que crearía cositas guays y bonitas. Espera, me estás diciendo que no vamos a meter a un segundo científico en la nave, pero vamos a meter gatitos a los que luego podremos hacer fluorescentes. Estas son las preferencias de la humanidad, ¿no? A ver, vamos a ver. Yo no digo que sea necesario, pero si es necesario, yo los puedo. Un momento, os lo vamos a puedo dar. solucionar esa duda rápidamente. Que levante la mano quien prefiere a un físico en la nave. Que levante la mano quien prefiere un gatito fluorescente. ¿Y un físico disfrazado de gatito fluorescente? ¿Un físico? Perfecto. Más o menos hemos visto lo que opinan los contertulios, esos aspirantes a sobrevivir, ya ves, cosillas que la gente a mí no me has intenta. preguntado qué voy a aportar a esto. ¿No? Sí. No. ¿No? Pues No, pues aporta. a la misión no. Me Hombre, has preguntado dicho que un disfraz de gatito fluorescente. Perdón. Has aportado lo tuyo y ya está. Esto era... Bueno, di. Es que creo que hay una cosa relevante, que es que vamos a estar en un hábitat en Marte. Y en el hábitat en Marte pues tenemos rayos cósmicos que llegan ahí y que están bañando la superficie de Marte, porque Marte no tiene campo magnético, esto lo sé yo, no sé si vosotros lo sabíais, pero bueno, da igual. En Marte vamos a tener temperaturas muy bajas, vamos a tener que humidificar la atmósfera, vamos a tener que hacer una serie de cosas que un físico sabe hacer, porque conoce todas esas leyes. Entonces, es verdad que necesitamos comer, yo ahí estoy 100% de acuerdo, pero
si a mí me dan un libro de instrucciones de cómo criar las bacterias, yo también las crío. Por otro lado, yo puedo calcular cuánta radiación llega, puedo calcular qué cosas tengo que hacer a la atmósfera, y eso es necesario para que el hábitat sea vivible, independientemente Alberto, de estás suponiendo que te van a dejar llevar todo tu aparataje allá a Marte, ¿no? Tu laboratorio. No es por nada, pero no sé si sabéis cómo son los laboratorios de cada uno de nosotros. Estaría bien decirlo. Es que un laboratorio de físico, pues... Podemos empezar por allí para llegar al matemático de último. El mío yo lo puedo decir rápido, es un ¿Cómo papel y un es lápiz. el laboratorio de un físico? ¿Cómo es? El laboratorio de un físico suele estar lleno de... Un físico aplicado, como lo que estás defendiendo. Claro, porque Ojo. como físico teórico no me eligen ni de Blas. El laboratorio de un físico es básicamente un lugar lleno de aparatos electrónicos. ¿sabes? Muy grandes, jaulas de Faraday y cosas que no... Y muy Bueno, caros. eso depende del tipo de física que quieras hacer. O sea, por ejemplo, Física para sobrevivir en Marte. la física para sobrevivir en Marte no necesita necesariamente cosas extremadamente grandes. Una habitación. Sí, una habitación. Más Perfecto. Lili, ¿cómo es? Las bacterias son muy pequeñitas, muy transportables, muy ligeras. Exactamente. Las semillitas, yo en la nave pues iría cultivando las que sé que van, será atmósfera. Puedo leer antes de embarcar en la nave. Me informo un poquito y digo, venga, pues que sean resistentes a este gas tóxico. Pues lo creo mientras voy. 8 meses dan para mucho. ¿Y cómo es el laboratorio, el lugar de trabajo de un psicólogo y de un matemático? Un sofá. ¡Cuánta ignorancia! ¡Cuánta ignorancia! No, en realidad, en psicología no necesitamos grandes aparatajes ni mucha tecnología, no hay que invertir tanto dinero. Realmente necesito una persona que me cuente cuál es su entorno, un boli y un papel. ¿Ves? Pues lo mismo que yo, pero lo mío de verdad, ¿sabes? Haciendo cosas... A mí me sobra A ti te sobra la encima. persona. Ahí, si vas solo tú, es decir, que no sé qué vas a estudiar, a qué persona vas a estudiar allí en Que Marte. llevamos una colonia, Sí, amigo, sí. ¿no? Una colonia, depende de la marca de la Por colonia. No, Bueno. no es que yo quiera antagonizar con el moderador de la tertulia, pero quiero decir, si el criterio va a ser el que ocupe menos espacio, a lo mejor, pues no sé, podrías dejarnos a los 4 en la Tierra. No estoy... Yo lo he dicho para que la gente lo tenga en cuenta. Al final todo hay que valorarlo. Y precisamente porque la gente tiene que tener en cuenta muchas cosas y a veces se nos pasa por alto, ahora es cuando abriríamos un pequeño turno de preguntas. ¿Habéis planteado alguna pregunta? ¿Habéis pensado algo que queráis pues, lanzar aquí al aire a nuestros contertulios? ¿Algo que creáis que puede discernir entre quién merece vivir y quién merece morir? ¿Sois así de poderosos? ¿Alguna mano levantada? Allí tenemos una. Tienes que darle al botón de ese micrófono que tienes al lado. ¿Se escucha? Vale, Se sí. escucha perfectamente. Es que estamos en última tecnología, cosa de los físicos. Esto es flipante. Si cada uno de vosotros tuviese que elegir a otro de los demás, ¿a quién elegiríais? Este es psicólogo, ¿eh? No, soy físico. No me insultes, soy físico. Lo ha dicho ofendido. Él lo vota. Vale, empiezo yo. Yo elegiría a Lidia sin ninguna duda. Lo tengo crystal clear. A ver, yo dejaría que os pelearais por mí, ¿no? Pero a ver, opino que... Es que, claro, la física también sabe matemáticas, por lo tanto... lo siento. Y entonces, es muy importante la mente. Así que estaría un poco indecisa, pero claro, míralo. Si se disfraza de gatito fluorescente... ¡Te quiero! Esto se llama pucherazo. Sí, sí. Aquí han hecho piña, ¿Alessandra? Supongo que me toca defender al matemático, pero no quiero. Lo siento. Muy mal. No, yo sé que si tuviese que escoger a alguien, creo, aunque me duela terriblemente hacerlo, creo que escogería a la biotecnóloga, a Lidia, por aquello de la aplicabilidad de lo que nos pueda ofrecer su ciencia. Muy mal. No tienes ni idea. Lo siento, tío. No. No te lo perdono. Cuéntanos, Santi. ¿A quién elegirías? No puedes elegirte a ti. Yo me iría yo solo porque soy así. No, en realidad, a ver, con un físico no, porque acabaríamos a palo seguro, porque somos así... muy Porque yo nuestros. pasaría diferenciales dividiendo al otro lado de la ecuación y entonces... Pero nunca entrarías con la constante, se te olvidaría siempre la constante al final, claro, ese tipo de cosas. El epsilon, a ti te da igual. Bueno, la bióloga, pues muy bien, todo lo que quieras, pero eso lo puedo estudiar yo al final con modelos, al final no me importa, pero es verdad que lo que carecemos, sobre todo los matemáticos, es de inteligencia emocional y creo que me haría falta una psicóloga a mi lado, porque sí, es verdad, es verdad.
Quiero cambiar mi voto. Era para hacer así un poco de daño. Muy bien. ¿Alguna pregunta más después de esto? Podéis... Vale. O sea, no tenéis una sobrecarga de diabetes, ¿verdad? Después de todo este azúcar. Por allí, aquel caballero. No, sí, tú eres el caballero. El que pulse puede hablar, o sea que... No es por odiar a los matemáticos, pero ¿qué tiene un matemático que no puede explicar un físico sobre matemáticas básicas? O sea, ¿qué tiene la matemática que no puede explicar un físico? Puah. Pues casi todo. Creo que los físicos tenéis ahí vuestra mente enseguida experimental, que os lleva, aunque seáis teóricos, os vais siempre a lo experimental. No sé, yo iría a lo más básico. Lo que yo he conocido más de los físicos es que no tienen ni idea de conceptos como, yo qué sé, el infinito. Tú le hablas a un físico del infinito y se vuelve loco, porque dice ¿qué es el infinito? El universo es infinito. Eso es porque no existen, porque son conceptos que están en nuestra cabeza. Ahí está, vale, eso ya está bueno. ¿Alguna pregunta más? He visto por ahí manos levantadas. Vamos, pues vamos por orden. Primero tú. Sí, tú, el de los pulgares. Hola. Si cada uno de vosotros tuviera que admitir algo que sabe que él mismo no puede hacer, pero que el resto sí, ¿qué sería? A ver, si tuvierais que admitir algo que vosotros no sabéis hacer, pero el resto sí, quiero decir, ya ha dicho Santi que socializar por parte de los demás. ¿No tenéis muy claro? ¿Tienen el ego demasiado alto? Creo que esa pregunta ha dado fondo. No, mi problema es que han de saber hacerlo los tres, pero yo no. Es que eso me obliga a integrar un montón de Montecarlos en mi cabeza. Bueno, pues mientras lo pensáis podemos hacer la siguiente pregunta, si queréis, y así tenemos tiempo. Por allí. En Parque Jurásico, ¿quién es el que se da cuenta de todos los errores? El matemático. Vale. Pero recordemos que son preguntas, aunque esto me ha gustado, utilizar Parque Jurásico para decidir quién vive y quién muere. Es que antes he dicho el infinito y no quería sacar el caos, pero aquí cualquiera de ellos, por mucho que psicología, sí, me dejamos ahí, no. En el caos no tenéis ni idea de qué hacer ninguno de vosotros porque no conocéis el modelo final o conocéis la función que define ese caos, no conocéis sistemas caóticos y aquí el físico, mira, ya está ahí echando chiribitas por los ojos. ¿Tú sabes? Yo sé, por supuesto. Vale. No, yo En es un que momento caótico lo malo es que la pregunta disfruto. anterior me ha llegado al corazón porque me he dado cuenta de que realmente mi mayor carencia es que cuando toco máquinas se suelen romper. Y sospecho que esto no es bueno para mi caso. Por favor. ¿Me estás diciendo que la persona que ha defendido su profesión como construimos cosas y si toca cosas. máquinas se rompen? Quiero decir, la profesión sí. Yo no estoy seguro de si soy un buen representante de esa profesión. Aquí la gente se está desmoronando. Teníamos No, otra... es la parte de Asperger que te obliga a ser sincero. No sé si queréis añadir algo más a esto de Parque Jurásico. Yo creo que si más países decidieran quién vive y quién muere en función del Parque Jurásico, sería más interesante, como poco. La vida es Por allí había otra pregunta. ¿Sí? ¿Es dándole al botón? ¿Hay un botón en la mesa? Perfecto. Como habéis mostrado esta última hora, hay todo este compañerismo entre la ciencia, pero siempre la típica pullita entre unos y otros. ¿Cuál es vuestro chiste de pullas entre científicos favorito de alguno de vosotros? El que más os acordéis cuando tengáis que contarlo. ¿Alguno tiene uno? Ay, yo con médicos, que aquí tenemos el moderador. Yo di clase a médicos, ¿vale? Y Te compadezco muchísimo. sí. Y tienen muchos conocimientos, es verdad. Y dice, ostras, qué mente tienen de conocimientos ahí almacenada, esto está muy bien. Pero tienen un problema con las estadísticas. No sé si es algo que es innato, cognitivo, no tengo muy claro. Pero hay un chiste que se dice siempre, no es muy gracioso, pero ocurre, que es cómo diferenciar a un médico de uno que no es médico. Pues le pones una estadística y al que vomita es ese. Eso es matemático. Yo voy a decir que no he tenido ningún problema en entrar en la nave. Medicina entra sola. Así que vaselina. dicho eso, ¿alguien tiene algún chiste más? Chiste hiriente, que no nos puedan denunciar por él, por favor. Yo tengo, que la cosa está caliente. yo tengo un chiste dedicado a Antonio Rivera, que está aquí mirando atentamente. Y a mí siempre me gusta decir que la química es una fantástica disciplina del conocimiento. Bueno, simplemente pues no es una ciencia, pero como disciplina del conocimiento es fantástica, ¿no? Entonces, por otro lado, los ingenieros son gente que nunca termina de entender lo que están estudiando. Por lo tanto, ¿un ingeniero químico qué es?
Una persona que ni siquiera ha llegado a entender algo que ni siquiera es una ciencia. Un beso, Antonio. Qué gratuito, Alberto. Ha ido alguien que no está aquí directamente. Este hombre que intenta entender algo que ni siquiera es una ciencia presentará mañana un gran programa de radio y creo que quiere comentar algo. Por alusiones. Luego nos vemos, Alberto, fuera. Sí, sí. No tengo nada más que decir. Un aplauso a Antonio. ¿Algún chiste más antes de pasar a una ronda final? Tenemos otro químico en la sala que quiere preguntar algo. Yo escuché una vez que la física es la matemática lo que la masturbación al sexo, ¿no? La pregunta es... Ya que ha salido la química, veo que no habéis pensado muy bien en que la gente se puede poner enferma y alguien tiene que sintetizar nuevos medicamentos. ¿Quién de vosotros se encarga de sintetizar los medicamentos? Claro, obviamente. Habla, Lidia. Aquí... Vacunas, hormonas y nuestros amigos los celíacos podrían venir con nosotros porque haríamos plantitas también que no tuvieran. Tengo que decir que si eres capaz de sintetizar un gatito fluorescente, creo que puedes hacer penicilina. Exacto. Desde primeros principios, ¿eh? Tú le das un trozo de carbono y un balón de hidrógeno y ¡pam! Perfecto. Gatito. ¿Alguna pregunta más? Que levante la mano muy alto, porque cada vez hay más y tengo que elegir. ¿Qué haces decidiendo tú? No sabemos si vas a sobrevivir. Por allí. Sí, tortilla de patatas con cebolla. Vamos a hacerlo sin argumentaciones, muy rápido, ¿vale? Muy rápido. Con cebolla, pero en Marte la que sea. Vale. ¿Lidia? ¿Rápido? Vale, Alessandra. Con cebolla y jugosita. Perfecto. ¿Y Santi? Con cebolla o a la basura. Vale. Esto nos permite saber la capacidad de toma de decisiones de cada uno. Y mi capacidad de señalar parece un poco ambigua. Realmente señalaba a la chica de azul. Así que, por favor, chica de azul. La rosa. A ver, espera. Vale. ¿Cuál es tu pregunta? Una cosa. ¿Pizza si con en piña o sin Marte piña? ¿Hay radiación? ¿Cómo puñetas tienes pensado plantar plantitas? Si hay radiación, ¿cómo vas a plantar plantitas? Pues Es si la puedo pregunta. hacer plantas resistentes a plagas, herbicidas, pues también lo haré con la radiación. De verdad, Vale. O sea, te lo digo. O sea, no estoy prometiendo nada que no sea verdad. La biotecnología ha dado resultados en el pasado Vale. y en el presente. Vamos a Por lo tanto, el responder- futuro es fácil. Esto de nuevo es ir contra natura, contra mi propia naturaleza, pero realmente un químico nos vendría bien. O sea, quiero decir, el suelo de Marte está lleno de A ver, cloratos, que son muy malos No para os las lo quería plantas. decir, pero Antonio ya está en la nave. Así que, ¿tenemos por allí más preguntas? Vale, si pudierais llevar cada uno un ayudante, un pequeño umpalumpa de otra disciplina distinta a las que ya están, ¿qué disciplina sería? No puede ser ninguna de las de la mesa, ¿no? Ninguna de la mesa. Un palumpa Perfecto. pequeño, se puede meter en la bodega. Mi sueño, macho, tener un becario sí. conmigo. Esto es... Yo llevaría un químico sin ninguna duda. O sea, quiero decir, sí, seguro. Porque es que, joder, es que Marte es químicamente muy diferente a la Tierra, aunque tengamos un... Ya lo sé. O sea, quiero decir, es que la cosa va de sobrevivir, no de hacer honor a tus principios. Bien. El químico, o sea, el físico elige a un químico, el matemático elige... Yo elegiría a un docente, a un profesor, porque Uy. todo este conocimiento que tenemos... Hombre. Populismo aquí que barato, pero no, lo digo en serio, porque creo que todo este conocimiento, precisamente los pitagóricos nos enseñan este tipo de conceptos, que está muy bien la base del conocimiento, pero lo más importante es llevarlo a cabo a la sociedad, es decir, poder transmitirlo, y creo que esto se nos está olvidando bastante. Bien, bueno, pues, Lidia. Sí, bueno, lo primero, la biotecnología es una ciencia que agrupa tanto química, biología molecular, estadística, o sea, se define como muchos conocimientos juntos, ¿no? Pero yo creo que, apuntándome un poco por dónde vas, yo creo que un músico. Porque la música... ¿Y qué es la música si no son matemáticas? Porque Fíjate que todos la estamos música es eligiendo... matemáticas. Fíjate que todos estamos eligiendo gente de letras. ¿Música más letras? Bueno, Incluso el lo químico. bonito...
Lo que dicen de la música, ¿no? Que es un lenguaje universal. No sabemos qué nos vamos a encontrar, pero seguramente la música sea el buen vector para comunicarnos. ¿Y la psicóloga elige? Yo es que también me había decantado por una profesión artística. No sé si algún músico o pintor, pero desde luego alguien que pueda transmitir, ¿no? O sea, que no se quede atrás todo el legado que se ha generado en este terreno cultural. Bueno, está bien, la verdad es que no hay demasiadas sorpresas. Nadie ha elegido un geólogo. A pesar de que hay relación con geólogos en esta mesa. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Última. Tengo ahí la duda. Voy a elegir a ninguno de los dos. A ti. Sí. Vale, habiendo salido el tema de la síntesis de fármacos, me gustaría plantear la duda de si podríamos sintetizar psicofármacos para que sustituyesen la psicología o no. O sea, lo dejo caer. Vale, cambio mi opinión, te elijo a ti. Un palumpa, No. te elijo a ti. Contestad. ¿Quién empieza? Para empezar, creo que hay no voy a decir un error, ni mucho menos, pero sí quizás un poco de reduccionismo en tu pregunta. Desde luego, estaría súper bien que la biotecnóloga me sustituyese, pero no podría. No podría porque sería suponer que la conducta humana se puede modificar simplemente con medicación y, desgraciadamente, o me alegro de que sea así, no es cierto. No solamente, quiero decir, me imagino que estás hablando únicamente del plano de los trastornos, ¿no? Trastornos mentales, que como se conocen actualmente. Pero es que van mucho más allá. De hecho, hay evidencias constatadas desde la psicología que dicen que los psicofármacos hay muchas veces que no llegan a ayudar, ¿no? en este tipo de patologías. Y al final es que se quedan muy en la superficie. Sí que parece que hay con algunos como que funcionan y son un apoyo importante, pero es que ni muchísimo menos son suficientes. Y no solo eso, sino que la psicología creo que hay que dejarla de ver solamente en el plano ese, ¿no? El plano patológico, por así decir, sino que la psicología precisamente encaja en cualquier ámbito en el que se mueva un ser humano, ¿no? y que actúe una persona. No solamente tenemos que imaginarnos el psicólogo o la psicóloga de una consulta, hay que desterrar el tema del diván, por favor, ya de una vez por todas, pero hay que imaginarse también los psicólogos, las psicólogas en los colegios, en las organizaciones, en un montón de espacios en los que las personas quizás no tengan ningún tipo de patología o de trastorno mental y que sin embargo puedan verse beneficiadas de poder hacer cambios en su comportamiento, ¿no? Que les ayuden a avanzar en sus objetivos. ¿Cómo te llamas? ¿De la pregunta? Me llamo Jaime. Jaime, yo creo que se refería a la droga, directamente. Ha hecho... No, pero también es interesante. Es que, O sea, es importante. Que si podéis sintetizar drogas es... Bueno, creo que no vamos a responder a esto. Me gustaría seguir contestando preguntas, pero es que va a zarpar el cohete, si se puede decir zarpar, va a despegar. No, yo creo que no. Entonces, el cohete va a despegar y hay que tomar una decisión. Para ello, no sé si podemos proyectar en la pantalla de aquí detrás el complejo mecanismo por el cual vamos a tomar la decisión. El micro de mano funciona perfecto. Tenemos Kahoot. ¿Cuántos de aquí conocían Kahoot? Bastante, se ve que hay profesores en la sala. Está bien implementarlo en clase. Bien, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Entráis en Kahoot, tal cual, no en Kahoot editar ni cosas de estas para crear nuevos. Y una vez hacéis eso en internet, ponéis ese código que hay ahí arriba. Kahoot se escribe K-A-H-O-O-T. La exclamación es prescindible. Luego el número, en cuanto más o menos vea que todos lo tenéis, os lo dicto. Levantad la mano cuando vayáis controlando el asunto y así sé cuántos tenéis esto puesto. Bueno, ya empieza a haber manos. ¿Todos veis el número? ¿Hay alguien que no vea el número? Kahoot.it. El matemático sabe usar Kahoot. Mira, ya hay unos cuantos, 31 personas. Oye, empieza a crecer el número. Madre mía. Científico está votando. Oh, Dios mío. Esto es todo. Aquí veo gente conocida. Hay uno que pone física, ya sabemos que va a votar, no se vota así. Aquí tenéis que poner vuestro nombre, el que queráis.
Vamos a ver, sigue creciendo. Tenemos 73 personas ya, os veo muy participativos. Os recuerdo el número 295615. ¿El matemático puede repetirlo ya que son números? Rápidamente cuenta, hace la suma. Es muy fácil. A. A, perfecto. Vale. Donde A es 295615. Fosfolipasa, X, Crespo X. guapo. Aquí hay un gran número de nombres que ya están dejando ver. Hay varios Crespo, de hecho, por ahí. Pi no es igual a 3. Esa persona es maravillosa. Me encantan. Hay números. Power Ranger. Aquí vemos gente que lleva desde por la mañana. Sigue sumando, química. hay 135 personas. ¿Falta alguien en esta sala por meter Kahoot y que quiera meter Kahoot? Una No sé, persona, ese me perfecto. gusta. Pues vamos a darte un ratito a ver si tal. Sigue sumando Infinito. gente. Qué bien. Hay gente que está participando desde sus casas, tengo que decirlo. Evidentemente están muy Mundo cómodos en desconocido. su cohete. Está con nosotros. Y mundo desconocido. Bueno, ese tenemos un avatar no le gusta famoso. a nadie. Cerrar canal. Bueno, pero bien, 149. Este chico ya ha conseguido entrar. Perfecto. Creo que tenemos a todo el mundo en la sala dentro del Kahoot. ¿Es así? ¿Alguien que falte? Que levante la mano. Faltan 2 personas, vale. Los ¿Pero vais bien? matemáticos. ¿Sabéis hacerlo? ¿Queréis cambiarle vuestro sitio en el cohete a ellos? No, son matemáticos, déjalos. Bien, se está conectando gente que, oye, perfecto. Bueno, yo Yo creo sé. que hay que avanzar ya. Hay que avanzar ya. Me voy a venir aquí, voy a controlarlo, este dispositivo tremendamente complejo que posiblemente haya diseñado un físico. Bien, pues aquí tenemos a nuestros ponentes, que ya los tenemos bastante vistos, la verdad, pero oye, la idea es verlos durante 8 meses más en una nave muy pequeñita, tenedlo en cuenta. Y tenéis que votar. En vuestras pantallas habrá salido esta opción, el físico, la biotecnóloga, El verde. la psicóloga o el matemático. Los tenéis por El orden, verde, el del verde. primero al último. Tenéis todavía 20 segundos para decidir. Ya hay 100... Vais rápido, lo tenéis muy claro. Madre mía. Bueno, ya está casi, ¿no? Creo que había 170, algo así. Os quedan 9 segundos. Tomad la decisión rápido. Quien no conteste se baja el cohete. Vamos, no sube más. Bien, ya ha pasado. Y la decisión es la biotecnóloga. Hombre, aquí veo... ¡Gatitos para veo todos! 79 votos. Al físico. Que es más de la mitad de lo que había, casi la mitad. Está bastante claro, así que el aplauso ya se lo habéis dado de motu propio y yo me parece fantástico. Creo que habéis tomado una mala decisión porque ha decidido casi tirar el agua sobre el aparataje tecnológico. Quería Es comprobar posible- si yo era un gremlin Claro. y salían más físicos. Es posible que no lleguéis a Marte en esta actitud, pero bueno, vamos a ver. Tenemos ahora una votación que va a ser igual. Vais a seguir teniendo las 4 opciones, no volváis a votar a la biotecnóloga, por mucho que odiéis al resto. Tenéis que darle una oportunidad, ¿de acuerdo? Que no haya votos para Lidia. Así que, pregunta final, ¿quién es la otra persona que vive? O dicho mejor, ¿a qué 2 vais a dejar morir? Ya están condicionados ahí, eso me gusta. Estáis votando rápido también esta vez. 24 segundos, habéis cogido ya la dinámica, sois gente inteligente, ya lo veo. A ver, que siga subiendo. Ya casi está. 14 segundos. ¿Falta alguno por contestar? ¿Alguno que tiene dudas? Que dice, yo es que si no voto a Lidia, no. Soy Lidier. Ya han creado su grupo incluso. ¡Madre mía, el físico! ¡El físico! Ahí. No, vamos a otro planeta. Han hecho piña. Hay 7. Han hecho piña. Hay 7 que mira los 7 que han votado otra vez al azul. Lo No han bueno es lo entendido. siguiente. Siempre os recordaremos. Vosotros habéis dicho, vosotros 2, que no necesitáis nada para investigar. Con lo que en la Tierra, vacía, sin máquinas, vais a estar muy bien. Incluso faltan sin las vosotros. Y yo calculo que 2 mesecitos los duráis. Así que está bien. Todavía tenéis un poco. Ya, Y además esto es aquí se está todo. muy bien. Habéis condenado a muerte a 2 personas. Espero que lo hayáis pasado bien. Y os habéis reído muchísimo. Muchísimas gracias. Un aplauso también para ellos. Alberto, Lidia, Alessandra y Santi.